Perfecto. Bien, Fede, cuando gustes. Bien, lo que yo voy a presentar es una metodología de evaluación de la gestión ambiental de establecimientos agropecuarios que se llama el modelo Agroecoindex, que es una idea que tuvo Ernesto Bigliso alrededor del año 2000, a partir de una demanda de un grupo CREA del oeste de Buenos Aires, que querían evaluar la sustentabilidad de sus campos. Solo con eso, o solo con esa idea, desarrolló este modelo, y bueno, después nos fuimos incorporando otras personas, agregándole cosas y cambiando cosas y mejorándolo, creemos. Y básicamente eso es lo que voy a presentar en este día de hoy. Es una presentación más bien práctica, porque bueno, tenemos una hora y tenemos poco tiempo, y esta capacitación es más bien profesional. Así que hay más material. Yo creo que en el campus puse poquito, pero hay más material, puedo compartir más cosas en el campus si a alguno le interesa más la parte conceptual de por qué o a qué hacen referencia estos indicadores que usamos y por qué son importantes y qué información dan y para qué otras cosas puede servir esa información. Entonces, empecemos. Primero, les dije que era un modelo para evaluar la gestión ambiental. Entonces, primero vamos a mencionar solamente por qué podría llegar a ser importante evaluar la gestión ambiental. Dos motivos. Uno, el más altruista, o el más importante desde mi punto de vista, es porque la agricultura y la ganadería tienen impactos sobre el ambiente, sobre los ecosistemas, y si bien no son impactos que sean muy severos o muy importantes comparados con otras actividades como algunas industrias o como la generación de energía, son importantes por su extensión, porque claramente la agricultura es la actividad que mayor cantidad de tierra utiliza en el mundo. Agricultura en general, ¿no? Agricultura, ganadería, incluso en los aprovechamientos forestales también pueden entrar dentro de esta categorización. Y por eso, por su gran distribución en el mundo, y porque afectan distintos componentes del ambiente o de los ecosistemas, es que es importante evaluar esos impactos que estamos haciendo. Entonces, algunos de estos impactos son sobre el flujo de energía de los ecosistemas, porque la agricultura necesita, o por lo menos como está planteada desde hace ya muchos años, necesita una inyección de combustibles fósiles para ser productivos, para ser competitivos. Hay una extracción de energía. Alguien tiene el audio abierto y se escucha un ruido de aire o algo. Fíjense, por favor, de silenciar todos los micrófonos. Decía, el flujo de energía se modifica, el balance de nutrientes se modifica porque se extraen los nutrientes que no se devuelven necesariamente al campo donde se producen, porque se hace comida para animales o comida para personas que la comen y la desechan fuera de los límites del establecimiento. Entonces también se recuperan o se ingresan partes de esos nutrientes en forma de fertilizantes y de abonos para poder mantener esa productividad. Entonces también hay un impacto sobre eso. También se generan impactos no deseados, algunos evitables, algunos no tanto, como la contaminación por plaguicidas, la contaminación por excesos de nutrientes, la emisión de gases de efecto invernadero, la erosión. De eso no voy a hablar porque eso se lo dejo a Esteban. También se modifica el ciclo del agua, y no solo la calidad, que a partir de las cuestiones que venía mencionando anteriormente, como las plaguicidas, los excesos de nutrientes, o la erosión, sino también la cantidad de agua se modifica, porque se cambian la partición de las lluvias entre lo que infiltra, lo que evapotranspira y lo que escurre. Se puede regar también, afectando los
o por lo menos haciendo uso de los recursos hídricos subsuperficiales o también superficiales. También hay una modificación del agua y muchas veces puede llegar a haber competencia con otros usos, como por ejemplo el uso urbano para la población. Y finalmente también, dependiendo de la forma con la que se haga esta agricultura y esta ganadería, hay distintos impactos sobre el hábitat y sobre la biodiversidad que tienen que ver con el uso de plaguicidas, con el disturbio sobre el suelo, con la modificación de la vegetación natural cuando hay vegetación natural. Entonces con esto en mente, establecemos una premisa que puede ser discutible, pero que sobre la cual basamos la metodología, que es que para poder establecer una producción agropecuaria o agrícola sustentable, es necesario que desarrollemos herramientas para medir cuáles son los impactos o cuáles son las consecuencias de lo que hacemos sobre el ambiente. Sobre todo a largo plazo, pero también inmediatamente o a mediano plazo. Entonces, con esa idea y con una aclaración de que por ahí se confunde lo sustentable con lo ambientalmente adecuado. En esta metodología, en esta charla, en nuestro trabajo, solamente nos ocupamos de la parte ambiental de lo que sería el desarrollo sustentable, expresado como una mesa con tres patas, que tiene la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Bueno, en este caso nos quedamos solamente con la parte ambiental, y por eso en un primer momento, o hace 20 años, decíamos indicadores de sustentabilidad, y en realidad no alcanza con la parte ambiental para evaluar la sustentabilidad. Entonces nos quedamos con indicadores de gestión ambiental. Y hoy decía que había por lo menos dos motivos para prestar atención a la gestión ambiental en la agricultura y en la ganadería. Una era esa parte altruista de proteger la naturaleza y las condiciones de vida para la biodiversidad y también para los seres humanos. Y otra es que de esta manera se puede llegar a lograr algunas ventajas más bien económicas, ¿sí? Históricamente los consumidores de los productos agropecuarios, que en su mayoría son alimentos o alimentos del alimento, exigían calidad en el producto, más allá de precio, cantidad también, pero calidad y seguridad en los productos alimenticios. Es decir, que no me enferme lo que estoy comiendo. Pero cada vez más, y por ahí sobre todo más en países más desarrollados o que no tienen otros problemas que tenemos los países ojalá en vías de desarrollo, los países no desarrollados, cada vez más se exige no solo seguridad para el consumidor, sino también seguridad para el ambiente de producción o seguridad para la naturaleza y también las personas que trabajan en el lugar de producción. Independientemente de si eso que estoy consumiendo puede llegar a tener algún efecto negativo sobre mi salud. También quiero que se preste atención a la cuestión ambiental, a la cuestión de salud de la biodiversidad y de las personas que viven en las cercanías de los lugares donde se realiza la producción de alimentos. Y entonces entran otros conceptos como el de transparencia, es decir, que se muestre lo que se hace, y de trazabilidad, que es decir, que se pueda o retrotraer o seguir el camino inverso de producción de cualquier producto hasta su producción primaria, hasta su primer lugar de producción. Y para esto, o para demostrar que la producción está bien hecha desde el punto de vista ambiental, para entrar en algún proceso de trazabilidad o para mostrar transparencia,
es necesario tener que mostrar. Entonces, este vendría a ser la otra razón por la cual es importante evaluar la gestión ambiental. Entonces, bueno, ya dije un par de veces la palabra o el concepto de gestión ambiental, y ahora lo vamos a definir. Puede haber muchas definiciones, pero una que es muy simple y que uso siempre es que la gestión ambiental es la manera en la que la empresa administra los impactos que realiza sobre el ambiente. No es simplemente la medición, no es simplemente la cuantificación de los impactos, no es simplemente buscar evitarlos, sino administrarlos. Es una palabra importante que ahora vamos a ver por qué. Otra característica que ponemos en la definición del concepto es que idealmente debería ser en un ciclo de mejora continua y también idealmente debería ser integrado en el sistema o en el sistema de toma de decisiones. Y ahora eso lo vemos ahora con un ejemplito. Si tenemos un sistema del cual queremos administrar los impactos que tiene este sistema sobre el ambiente, es decir, queremos evaluar su gestión ambiental. Una forma de hacerlo podría ser partir de un diagnóstico, elabora un plan de mejora de la gestión ambiental a partir de ese diagnóstico, decir si esto es lo que está mal, bueno, esto es lo que hay que arreglar, se ejecuta, se lleva a cabo ese plan, se monitorea en un tiempo que se puede hacer anualmente, cada 2, cada 5 años, los resultados de ese plan, y se ajusta el plan de acuerdo a los resultados de ese monitoreo. Si vamos bien, seguimos así, si todavía hay que ajustar más, se hace más, o se ajusta de una cosa, se cambia una cosa por otra, después podemos ver un ejemplo de cómo puede ser. Pero esa es la idea, así en ese ejemplo muy simple, de cómo sería un esquema de gestión ambiental en un ciclo de mejora continua, porque después del ajuste de ese plan, se genera un nuevo plan y se lleva a cabo la ejecución de ese nuevo plan, que puede ser reemplazar estos plaguicidas por estos otros, que puede ser fertilizar más, fertilizar menos, hacer más cultivos anuales, hacer más pasturas, más animales, menos animales, cambiar la forma de pastoreo. Cualquier decisión empresarial agropecuaria que tienda a mejorar un aspecto de la gestión ambiental que tengamos que mejorar de acuerdo a lo que nos dice el diagnóstico y el monitoreo. Entonces ahí está la idea de ciclo de mejora continua. Y lo que les voy a presentar, que es una herramienta que calcula indicadores de gestión ambiental, es una herramienta que se puede usar para el diagnóstico y para el monitoreo, no para desarrollar el plan, escribirlo, llevarlo adelante, controlar, ajustarlo, sino simplemente para el diagnóstico y el monitoreo. Es algo que cubre una parte de este sistema integrado de gestión ambiental, no la totalidad. Y la otra cosa que estaba incluida en el concepto de gestión ambiental, además de que sea en un ciclo de mejora continua, era que fuera integrada. ¿Y a qué nos referimos con integrado? Es que si tenemos un sistema y tomamos decisiones en ese campo, en esa empresa, en ese conjunto de campos, o en esa parte de un campo que estamos manejando, de acuerdo a cuestiones físicas o biofísicas, de acuerdo a cuestiones logísticas, de acuerdo al mercado, tal vez por sobre todas las cosas, de acuerdo a la capacidad de conseguir mano de obra, o la capacidad de conseguir los insumos que se necesiten, también incluyamos factores relacionados con la calidad del ambiente en esa toma de decisiones, ¿sí? Por eso no es simplemente medir los impactos, sino utilizar esa información para la toma de decisiones. Y con eso cubrimos esos dos preceptos que tenía la gestión ambiental, de que sea en un ciclo de mejora continua y de que sea integrado con la toma de decisiones. Y antes de mostrarles la metodología,
y contarles de qué se trata, cómo se usa y qué resultados da. Otra aclaración más. Existen dos enfoques un poco distintos para la gestión ambiental, que son complementarios y que no hay por qué, no hay necesidad de elegir uno, ni de decir que uno es mejor que el otro, pero que son muy distintos conceptualmente, y por eso quería hacer esta aclaración. ¿Sí? Uno es un enfoque que va por el lado de las buenas prácticas agropecuarias, que es un enfoque anterior a la realización de esas prácticas, es que es un enfoque prescriptivo, y otro es un enfoque que va por el lado de la evaluación de las prácticas o de los procesos productivos, que es un enfoque que no es prescriptivo porque ya ocurrió la práctica que se está evaluando, y es un enfoque más bien de diagnóstico. ¿Sí? Y que hay ejemplos de ambos enfoques, y que los dos pueden utilizarse para entrar, por ejemplo, en un proceso de certificación, y los dos tienen sus buenos efectos sobre el cuidado del ambiente y el cuidado de la salud de la naturaleza y de las personas, por distintos motivos. Pero la idea de diferenciarlos es que uno es antes, el de las buenas prácticas, ¿sí? Que sería como, así es como debe, o esta es la mejor forma de hacer determinada práctica agropecuaria. Y otro es de chequeo o de diagnóstico. Bueno, esto es lo que hice, cuáles serían mis resultados a partir de esta evaluación. Y como ya se imaginarán, el enfoque que les voy a presentar es de este segundo enfoque, del enfoque de diagnóstico y de chequeo. Y decía hoy que son totalmente complementarios, porque uno puede primero regirse por buenas prácticas e igualmente evaluar para confirmar. Entonces, del primer enfoque tenemos como ejemplo los... Perdón, Fede, sí, Juan Greco tiene el micrófono abierto. gracias. ¿Lo puede cerrar? A ver si lo puedo cerrar yo. Ahí lo silencio a todos. Ahí está. Por ahí uno aprieta la barra sin querer y se en silencio, no pasa nada. Las advertencias de seguridad o las guías de buenas prácticas que vienen, hay una muy conocida por Domingo para la instalación de feedlots, hay guías de buenas prácticas sobre el manejo de plaguicidas y el manejo de los envases, hay guías de buenas prácticas sobre labranzas y cómo hacer determinados cultivos. Son todos prescriptivos y son pasos que hay que seguir. Algunas son más bien recomendaciones y otras son más tajantes o más directrices. Eso por un lado. En este otro segundo enfoque, lo que utilizamos no es la única forma, pero lo que utilizamos en el modelo agroecoindex son los indicadores. Y en este caso, indicadores de gestión ambiental. Los indicadores de gestión ambiental son herramientas que utilizamos, instrumentos que puede ser una ecuación, un número, una cuantificación de alguna variable específica, puntual, conocida, y que la utilizamos para simplificar el análisis de un sistema, o más bien, mejor dicho, de una parte de un sistema. Así, por ejemplo, la materia orgánica del suelo es un indicador de la calidad del suelo, pero no es la calidad del suelo, no es equivalente, no da toda la información, pero sí es un indicador de la calidad del suelo. De la misma forma con los indicadores de gestión ambiental. Nos permiten simplificar el análisis, algo que es muy complejo, como por ejemplo el ciclo biogeoquímico del nitrógeno en el ambiente, que tiene muchas transferencias de una forma química a otra, que tiene fuentes, tiene sumideros, que tiene
cambios tiene entradas y salidas, se simplifica con un indicador. De esta manera podemos facilitar el diagnóstico, facilitar la interpretación, mejorar la capacidad de decisión, y también podemos, todo esto sería antes de realizar la actividad, de acuerdo a, por ejemplo, podemos utilizar indicadores del año pasado para decidir cómo encarar este año en la producción. Y también, posteriormente, podemos tal vez utilizarlos para transparentar o para certificar la calidad de la gestión ambiental. De estos indicadores, le pedimos que tengan una serie de atributos para que sean útiles. Estos son algunos, los más importantes, pero puede haber más. Una es que sea conocido, aceptado universalmente como que este indicador es una medida o da idea de este otro proceso. Si yo invento un indicador que nadie conoce y lo muestro y nadie entiende de que eso se relaciona con el segundo punto, debe ser fácil de entender. Si nadie entiende, por más que esté bien y por más que sea que cierre, que tenga una lógica científica y que cumpla las demás estos demás atributos, si nadie lo entiende, porque es muy difícil, porque todavía no es conocido, no va a ser útil. Si para calcularlo necesito un montón de cómputos muy difíciles, que hay que hacer o muchos cálculos, y que solamente se puede hacer con cierto tipo de computadoras, o lo pueden hacer cierto tipo de personas, tampoco es útil. Obviamente, si no tiene un fundamento científico de por qué este indicador puede llegar a servir como proxy o como medida de este otro proceso, tampoco tiene sentido. También sería ideal que utilice la mejor información disponible, que tenga un bajo costo de cálculo, porque si es algo carísimo, por más que cumpla todo lo demás, si por ejemplo, un análisis de laboratorio que podría ser muy útil, pero es muy caro, nadie lo va a usar porque el costo sobrepasa el beneficio. ¿Sí? Y también el indicador debe ser lo suficientemente sensible como para que pueda ser utilizado para el monitoreo, porque si uso el indicador y hago cambios y el indicador no me los muestra, entonces en realidad no me está siendo útil. Entonces, con estos atributos en mente, es que se diseñaron los indicadores que les voy a mostrar ahora en las siguientes filminas. ¿Y para qué? Bueno, obviamente para evaluar la gestión ambiental de una empresa agropecuaria, pero también pueden llegar a tener otros usos. Algunos de estos usos los hemos utilizado en INTA o en las facultades o investigadores para hacer publicaciones, para analizar procesos a otras escalas, como para toda la región pampeana o para todo el país. También pueden utilizarse para que la sociedad valore la parte ambiental de la producción agrícola o agropecuaria, sí, obviamente en el caso de que se esté haciendo de manera correcta. También puede utilizarse como un instrumento de decisión empresarial, es decir, si veo que esto me está dando, no sé, los balances de nutrientes demasiado excesivos, tal vez podría ajustar la fertilización o cambiar un fertilizante por otro, o si me da que está, no sé, utilizando demasiados plaguicidas en comparación con otros establecimientos que hacen los mismos cultivos, por ejemplo, podría tomar eso como información para tomar la decisión de cambiar plaguicidas por otros que se utilicen en menor cantidad o que sean menos tóxicos o menos persistentes. Y en el futuro esperamos que, bueno, esto acá, entre paréntesis, no sé si decirlo, pero cuando empezamos con esto hace 20 años también esperábamos que estas cosas fueran pasando y todavía no han pasado, pero bueno, la idea sería que poder mostrar, poder discriminar una producción agropecuaria más compatible con el ambiente o con menor impacto podría llegar a tener algún efecto como acceso a determinados mercados o un precio diferencial
o la posibilidad de certificarlo y también poder, bueno, con eso también poder, además de acreditar una gestión ambiental saludable, poder llegar a obtener un beneficio económico también para justificar el gasto de la certificadora, el gasto en tiempo y en trabajo de poder llegar a utilizar estas herramientas. Entonces, anticipando por ahí algunas preguntas, existe ya un mercado diferenciado para esto, y hay en algunos casos, pero no a partir lamentablemente, no a partir de la utilización de este tipo de herramientas. Y ahora sí, con esto un poco rápido, con esta presentación, podemos ir a la metodología que les voy a presentar. El modelo Agroecoindex, como les dije, está desde hace alrededor de 20 años, dando vueltas, distintas versiones. En algunos momentos tuvo como más auge o más importancia dentro de INTA, ahora está un poco no estancado, porque se sigue usando, sigue habiendo consultas, sigue habiendo pedidos del modelo, que bueno, yo ya lo cargué en el campus, que lo pueden descargar y ver su uso. No tiene ninguna complejidad, más allá de conseguir la información. Básicamente se necesita información del establecimiento que queramos evaluar para poder evaluar. Y, como les decía, está conformado por una serie de indicadores, en este caso indicadores de gestión ambiental. Y estos indicadores están diseñados, algunos tomados por ejemplo, del IPCC o de las ecuaciones de erosión, tomados de la bibliografía, otros diseñados por nosotros mismos, y otros son simplemente balances entre entradas y salidas. Y están diseñados, decía, para cubrir esos grandes impactos que realiza la producción agropecuaria sobre el ambiente, y que mencioné en la primera filmín, que serían sobre el flujo de la energía. Perdón, primero hay un porcentaje de cultivos anuales, que es simplemente la proporción de cultivos anuales sobre el total, que da una idea de la intensidad de uso del suelo, nada más. Pero decía, sobre la energía fósil hay indicadores sobre los nutrientes, indicadores sobre la contaminación y la degradación, indicadores sobre el agua, e indicadores sobre el hábitat y la biodiversidad. Ahora, cada uno de estos indicadores tiene una ecuación o varias ecuaciones que se utilizan para calcular ese indicador, porque son simplificaciones. Algunas son muy simples y algunas son muy complejas, pero afortunadamente están en una hoja de Excel cargadas, para que no haya que hacer las cuentas, sino simplemente cargarle la información y obtener los resultados. Ahora, rápidamente vemos de qué se trata cada indicador, pero ahí en el campus le dejé una publicación que hicimos hace unos años ya para evaluar los grandes impactos de la agricultura sobre el ambiente en Argentina, y donde están explicados los indicadores, la lógica y los cálculos, por si les interesa, o si esto les da, qué sé yo, 45 megatoneladas de algo por hectárea, que sepan, si quieren, de dónde sale ese valor y qué significa. Bueno, les decía, el porcentaje de cultivos anuales es simplemente la proporción del establecimiento que estemos evaluando, que está dedicada a los cultivos anuales, sea de cosecha o de forraje, y eso da una idea de intensidad de uso de los recursos, y es un indicador que utilizamos para analizar los resultados de los demás. Por eso está simplemente es un cálculo muy simple que se hace al principio. Respecto a la energía, con respecto a la energía tenemos
como dos grandes formas, o dos grandes formas, tipos de energía. Uno es la energía fósil, porque en realidad los establecimientos agropecuarios son agroecosistemas, y al ser agroecosistemas son ecosistemas. Entonces, la fuente principal de la energía es la energía del sol, que es la que permite que las plantas conviertan esa energía del sol y los nutrientes que toman y el agua en energía química, que es la que nosotros como consumidores podemos aprovechar, o las vacas para que después nosotros comamos el asado. Pero la energía del sol no se asocia a un impacto ambiental, o sea, es todo lo contrario, es lo que permite que haya vida en el planeta. Entonces, lo que hacemos es analizar la energía extra que le metemos a ese sistema con el objetivo de obtener productos. Y esa obtención de productos, a su vez, es obtención de energía, porque algo que se utiliza en algunos productos para hacer algún tipo de fibras, para algún uso, como qué sé yo, ropa o cualquier otra cosa, la mayoría de los productos son alimentos o alimentos de nuestro alimento. Entonces, tranquilamente, tiene todo el sentido del mundo convertirlos a su contenido energético para saber cuánto estamos extrayendo de ese establecimiento y con qué eficiencia. Y ahí tenemos los tres primeros indicadores. El consumo de energía fósil, que es todas las actividades que consumen combustibles fósiles, que consumen insumos que necesitaron combustibles fósiles para ser realizados, que traen insumos que necesitaron ser transportados. No se preocupen que obviamente que toda esa información de cuánto cuesta producir 1 kilo de alimento balanceado o cuánto cuesta producir 1 kilo de fertilizante, no hay que cargarla, sino que ya está en el modelo por defecto. Y lo que tenemos que cargar es cuánto fertilizante usamos, cuánto combustible utilizamos, cuánto alimento compramos para los animales de nuestro campo. Entonces, por ese lado el consumo, por el otro lado la producción, lo que permite el indicador de producción de energía es sumar leche con carne, con grano, porque convierte todo a energía, y entre los dos se calcula la eficiencia, es decir, cuánto nos cuesta producir una unidad de energía. Y esta, como está en megajoules, cuántos megajoules de energía fósil nos cuesta producir una unidad de energía, no de energía fósil, de energía comestible, si se quiere. Y con esos tres indicadores evaluamos el impacto de la actividad agropecuaria sobre el flujo de la energía del ecosistema. Después venían los nutrientes. Y con esto tenemos un indicador que se llama balance de nitrógeno, uno que se llama balance de fósforo, que se expresan en kilogramos por hectárea y por año, y que son una simplificación de las entradas y las salidas. O sea, la fertilización, la fijación biológica, los alimentos comprados fuera del establecimiento son las entradas. Y la extracción de nutrientes por parte de la producción que se convierte, que se lleva, cuando se lleva grano, se va carne, y se va leche, se va nitrógeno y se va fósforo. Serían la salida. No es la única salida, porque también se puede perder por erosión, por lixiviación, pero el balance de estos nutrientes nos da idea de si estamos extrayendo más de lo que estamos aportando o al revés. Y con respecto al carbono, adaptamos la metodología del IPCC para ver el cambio en el stock de carbono del suelo, es decir, si estamos ganando materia orgánica o perdiendo materia orgánica, y en el caso de que haya biomasa leñosa, una parte de una forestación o un bosque nativo, si hay extracción de productos, si hay quema, si hay deforestación, si hay implantación, hay cambios en el stock de carbono de la biomasa leñosa también, que sería otro indicador, bueno, aunque ahí no está mencionado. Y con eso estarían los nutrientes. Después venimos a la degradación y la contaminación. Hay un indicador que se llama, en realidad son dos, pero son iguales, que es riesgo de contaminación por nitrógeno y por fósforo, que en el caso de que haya un excedente en los balances anteriores, y de que además haya un excedente hídrico,
el indicador lo que hace es diluir ese excedente de nutrientes en el excedente hídrico, para dar una idea de cuál podría ser la concentración. Igual, todos estos indicadores son simplificaciones, no son modelos de simulación que reconstruyen estos procesos y nos dan una idea acabada o un número exacto de lo que podría estar pasando. Son indicadores que nos pueden llegar a levantar una bandera, decir, ojo, que hay mucho más nutriente, hay mucho más nitrógeno aportado del que se está extrayendo, entonces, y además estamos en una zona de exceso hídrico y podemos estar generando contaminación en aguas subsuperficiales, en el caso de nitrógeno, y por escorrentía en aguas superficiales en el caso del. Después tenemos el riesgo de contaminación por plaguicidas, que es el primero de los indicadores que no tiene unidades conocidas, como los anteriores. Veníamos de megajoules por hectárea y por año, miligramos por litro, toneladas por hectárea, kilogramos por hectárea. Y este indicador de plaguicidas es de elaboración propia, casero, y es un índice relativo, que en sí mismo no dice nada, porque da 5 y no podemos saber si es mucho o es poco, y porque no lo podemos asociar a una cuestión física o real, porque combina toxicidad, solubilidad, absorción por la fase orgánica del suelo, vida media, cantidad, superficie en la que se aplica. Es un indicador que cuanto más plaguicidas utilices y sean más tóxicos, más persistentes y más solubles, mayor es el riesgo de contaminación. Tanto herbicidas como insecticidas como fungicidas, todo junto. Para erosión del suelo, les diría que casi que ni le presten atención y esperen a la segunda parte de esta presentación, porque hay una mucho mejor, pero es una versión simplificada de las ecuaciones universales de pérdida del suelo por erosión hídrica y por erosión eólica, a partir de datos que se puedan relevar del establecimiento, como el tipo de suelo, la pendiente, dónde está ubicado, para ver cuestiones de vientos, lluvias, temperatura, textura y tamaño de los potreros, y con eso, con esa información hace una reconstrucción muy grosera de la WEC y la USLE, y expresa un riesgo de erosión, que no quiere decir que realmente se esté perdiendo todas esas toneladas de sedimento por hectárea y por año, pero da una idea. Otro indicador de este grupo es el de balance de gases de efecto invernadero, que son los gases que contribuyen al calentamiento global, que son el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Hay más, pero estos son los que son más importantes en la ganadería, y que tienen distintas fuentes, ¿sí?, de emisión, y en el caso del dióxido de carbono también puede haber secuestro, y que se convierten todos a equivalente dióxido de carbono de acuerdo a su potencial de contribuir al efecto invernadero. Entonces se pueden emitir dióxido de carbono por el uso de combustibles fósiles, por cambios en la materia orgánica del suelo, por deforestación o extracción de productos madereros, por incendios o quemas. Se puede también secuestrar dióxido de carbono si se está ganando materia orgánica del suelo. Si se está forestando, también se puede estar secuestrando dióxido de carbono. El metano, es el que está ahí en el medio, se emite desde la fermentación entérica y fecal del ganado bovino. También, si hay cultivo de arroz, ahí no está en el dibujo, pero también se puede emitir metano desde los arrozales. Y el óxido nitroso se emite por distintas vías, a partir de las heces y orina, de los fertilizantes, de la descomposición de los rastrojos, y nada más. Y se convierte todo a un indicador de emisiones en equivalente a dióxido de carbono, que si es positivo, está emitiendo gases de efecto invernadero, y si es negativo, está secuestrando. Y esto es solamente, a ver si se ve el cursor, de la parte primaria, porque después hay un montón de otras fuentes de emisión de gases de efecto invernadero que quedan fuera, porque solamente acá estamos evaluando la producción primaria. Bueno, quedan dos más, ya me estoy llegando
Capaz que te robo un par de minutos, Esteban, porque empezamos un poquito más tarde. Y como silencié ahora, no se puede quejar. Quedan dos grupos de indicadores más. Uno es con respecto al ciclo hidrológico o a las cuestiones relacionadas con el agua. En Argentina la mayoría de la producción agrícola y ganadera es de secano, pero igual es importante contabilizar. Podemos argumentar, bueno, si el agua de lluvia no se utiliza, se pierde. Entonces en realidad no sería un consumo de agua. Pero si bien eso es cierto, hay toda una tendencia a contabilizar la cantidad de agua necesaria para la producción agropecuaria o para los productos. Entonces tenemos el indicador de consumo de agua en milímetros, porque está después, para que pueda ser comparable entre establecimientos de distintos tamaños, porque la mayoría de los otros indicadores son por hectárea y por año, para poder comparar entre establecimientos de 1000 hectáreas y de 100 hectáreas. Si no, obviamente siempre el de 1000 hectáreas, si fuera en litros, siempre el de más superficie va a consumir más que el de menos. Y dos indicadores que hacen a la eficiencia del uso del agua, que uno es simplemente dividir el consumo de agua por las precipitaciones. El consumo de agua es el agua que efectivamente se aprovecha. Por ejemplo, lo que llueve fuera de las temporadas de crecimiento, lo que no se puede aprovechar porque porque por mal manejo no es consumido por los animales, lo que no se puede capitalizar en productos agropecuarios, por más que sea importante para el ecosistema, no van dentro del consumo de agua. Entonces, si estamos en una zona que llueve 1000 milímetros, no quiere decir que el consumo sea 1000 porque llueve en todo el campo, sino qué porcentaje de esos 1000 es lo que realmente aprovechamos. Obviamente es una estimación, pero ese es el siguiente indicador, que es la eficiencia de uso de agua. Y por último, otra medida de la eficiencia de uso del agua es relacionar el agua aportada por las precipitaciones, de acuerdo a la zona en la que le tocó estar al establecimiento, y la energía producida. Entonces, en litros por megajoule. Entonces, cuanto más produzca, más eficiente es en utilizar esa cantidad de agua que le tocó. Obviamente, si hay riego, como ahí en la imagen de la derecha, también se suma a los cálculos esta otra fuente de agua. Y también, bueno, en el caso del consumo de agua se contabiliza el agua utilizada para la bebida de los animales o para la limpieza de las instalaciones, en el caso de tambos y de feedlots, que también son consumos de agua. Después nos quedan dos indicadores que combinan información de los anteriores, que son de intervención de hábitat y de impacto sobre el hábitat, y que en forma relativa uno compara el stand de vegetación actual con la vegetación que supuestamente tendría que ser la vegetación original, de acuerdo a la zona en la que esté el establecimiento, y otro combina los plaguicidas con las labranzas para estimar el impacto sobre el suelo como oferente de hábitat para la micro y mesofauna del suelo. Entonces, cuanto más agresivas sean las labranzas y cuanto más agresivos sean los plaguicidas, mayor es el impacto. Y son relativos, son de 0 a 1. Y el último indicador es un indicador no de biodiversidad, sino de agrodiversidad, y que lo que hace es mezclar en una ecuación la cantidad de actividades distintas y la superficie de esas actividades. Entonces se es más diverso cuando se tienen muchas actividades y están distribuidas en el espacio durante ese año de una forma más equitativa, porque eso le da ciertas ventajas a un establecimiento. Por ejemplo, si tenemos un establecimiento que el 95% de la superficie es un solo cultivo, y en el otro 5% tiene 2 o 3 otros cultivos, o unas vacas en pastoreo, si viene algo que afecte a ese cultivo que ocupa el 95% de la superficie, seguramente lo va a afectar mucho al establecimiento. En cambio, si es un establecimiento que tiene
4 o 5 actividades distintas y repartidas, y llega una plaga, una sequía, o un cambio en los precios de los insumos o del producto de un solo cultivo, solamente lo va a afectar en esa partecita del establecimiento. Por eso es la importancia de la diversidad. Sería básicamente no poner todos los huevos en la misma canasta, pero puesto un poquito más, con un número y con un indicador relativo, que es 1 cuando tienes una sola actividad en el 100% de la superficie, por ejemplo, un campo que solo hace soja, y que tiene valores más altos cuando tenés más actividades distintas, más diversas, y más equitativamente distribuidas en el espacio. Algo que no dije, pero que ya se fue viendo cuando iba explicando los indicadores, es que todos los indicadores hacen referencia a un año. Entonces, cuando evaluamos para cerrar un ciclo productivo de 4 estaciones, se referencian los indicadores a un año, para meter la siembra y la cosecha, para no ser injustos con ese año que estamos evaluando, para que cierre un ciclo completo. Y en general, en el hemisferio sur conviene hacerlo de julio a junio del año siguiente, para agarrar los mismos cultivos que se siembran y se cosechan. Y esos son todos los indicadores del modelo. Como les dije al principio, cada uno de estos indicadores tiene unas ecuaciones, algunas son muy simples y otras son bastante complejas, no difícil ni de entender ni de hacer, pero muchas cuentas. Imagínense que si tienen 20 potreros distintos, con 20 cultivos distintos, y tienen los insumos de todos esos cultivos, que costó energía fósil hacerlos, entonces hay que sumar todos esos valores, son muchas cuentas que hay que hacer. Entonces, lo que hicimos fue meterlo no es un software en realidad, es una hoja de Excel, que también ha tenido distintos mejoramientos en el tiempo. Una vez intentamos hacer un software más con botones y terminó siendo más complejo que el Excel, así que volvimos al Excel. Arrancamos con 11 indicadores, ahora hay 18. Y en esta hoja de Excel están todas las ecuaciones escondidas, para que no hace falta verlas, y sobre todo también para no tocarlas y hacer algún desajuste. Y ahora sí, ya entrando en cómo funciona el modelo, lo que hay que hacer es obtener información del establecimiento, sentarse en un rato a cargarla en estas hojas de Excel que les decía, y después analizar los resultados. Para obtener la información del establecimiento, lo que hace falta es una entrevista con el dueño o el que maneje el campo, o el que tenga información sobre el campo. Básicamente es características de qué cultivos se hacen, qué superficie, rendimientos, insumos, cómo es la distribución de potreros, las superficies, qué uso de la tierra hay en cada uno de esos potreros, datos generales del establecimiento, si hay datos meteorológicos, climáticos, si hay de suelo, mejor se ponen, y si no hay, se utilizan datos por defecto que ya están cargados para distintas regiones de Argentina, no para cualquier lado del mundo, ¿no? Datos de cada cultivo, decía rendimiento, densidad de siembra, las labores que se realizan, los fertilizantes, los plaguicidas, cuál es el manejo de los rastrojos, para el ganado, en qué potreros pastorean, la cantidad de animales en cada categoría, los alimentos que se compran fuera del establecimiento, en qué cantidad, y obviamente, bueno, la producción en carne por hectárea. Y con esa información es que uno se sienta frente a la computadora en el Excel, y tiene, bueno, una pantalla de presentación, una pantalla más general, con los datos del establecimiento y de los potreros, una pantalla para cada potrero, para la parte agrícola. Por ejemplo, acá estarían incluidos los forrajes,
porque sería la parte de vegetal, sería, no la parte agrícola en realidad. Y una pantalla para la parte ganadera, para cada rodeo, perdón. Cantidad de animales, cantidad de alimentos, producción. Ahí está todo en cero, por eso no van a ver nada, pero cuando se llenan los potreros, después hay que marcar en cuáles pastorean. Está dividido en 2 ocupaciones para poder hacer doble cultivo, o para poder poner 2 actividades en cada mitad del año. Hay una planilla forestal, que bueno, no es la parte más importante, pero también hay algunas cuestiones, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, que pueden tener alguna incidencia. Entonces, si hay bosques, hay que poner qué tipo de bosque, y que si hay extracción, qué cantidad de productos forestales, si hay quema también, o si hay deforestación o forestación, también hay que poner. Y poniendo eso, automáticamente aparecen los resultados, que es para cada indicador el valor numérico en las unidades en las que se expresa ese indicador. Ahí está todo en cero, ahora vemos uno lleno, que es lo que podemos tomar como información, primero para evaluar la gestión ambiental, y después para mejorarla. Es decir, si me da mal el de plaguicidas, bueno, sé que tengo que buscar de mejorar ese aspecto. Ahora, ¿cómo sé qué es mal y qué es bien? Entonces, lo que hicimos fue utilizar esta otra forma de mostrar los resultados, que es este panel de control, que son los mismos indicadores, pero cada indicador es un relojito, y que tiene rangos de verde, amarillo y rojo. Obviamente, rojo está mal, verde está bien, amarillo estamos en el promedio. Para determinar estos rangos utilizamos 200 establecimientos que evaluamos los 200 que evaluamos al principio, y generamos esos rangos. Igual también se pueden modificar los rangos. Por ejemplo, yo me quiero comparar solo con los agrícolas, o yo me quiero comparar conmigo mismo del año pasado, para ver si voy mejorando o empeorando. Siempre guardamos el valor numérico, pero para saber en forma relativa, tenemos esto que sería como el tablero de un auto, y que permite en una sola imagen evaluar la gestión ambiental del establecimiento, a partir de la energía, los nutrientes, la contaminación, el agua, la biodiversidad. También parte del programa son unas hojas o una hoja con toda la información por defecto que tiene cargado el programa. Por ejemplo, si no sé las precipitaciones, o la velocidad del viento, o la textura, pongo en qué región está, y bueno, tiene valores por defecto. O, por ejemplo, si hay un plaguicida, yo solamente tendría que cargar qué plaguicida es, acá, y en qué superficie lo aplico, y cuántos kilos o litros por hectárea. Pero la toxicidad, la vida media, todas esas características están cargadas ya en la hoja de configuración. Y si necesito cargar un plaguicida que no está en la lista, porque obviamente no están todos, y no es una lista que se actualice automáticamente, lo que tengo que hacer es buscar esa información y agregarlo. Y una vez que lo agrego, lo puedo elegir después. O un cultivo nuevo, por ejemplo, o no sé, quiero criar faisanes. Entonces, bueno, tengo que ver la carne de faisán, qué características tiene, cuáles son los alimentos que utilizan, y cargarlos, para poder después elegirlos, ¿no? También están las planillas ahí para imprimirlas y hacer una entrevista con el que tenga los datos. Y llegamos a los resultados. El primer resultado es este, el que nos permite evaluar el desempeño o la performance ambiental de un establecimiento agropecuario. Cada uno de estos indicadores, cada uno de estos relojitos es un indicador, y acá están ordenados, los verdes, los amarillos y los rojos. Esto lo hace automáticamente el Excel, y con esto podemos evaluar. Ahí ya de este indicador, de este establecimiento, sabemos que tiene 3 rojos, 3 en naranja, y después los otros entre amarillo o verde. Bueno, estos son los que habría que mejorar para mejorar la gestión ambiental del establecimiento. Si queremos aplicar para algún programa de certificación, o si queremos mostrarlo, mejor arreglamos primero esto,
y después lo mostramos cuando tengamos por lo menos la mayoría de verdes o muy pocos rojos. Otra aplicación es comparar establecimientos para discriminar los que prestan un mejor cuidado ambiental de los que no. Por ejemplo, esto podría utilizar un banco para definir créditos más blandos a los que tengan mejor desempeño ambiental. O podría utilizar, no sé, un consumidor para decir a quién le voy a comprar. Si los dos productos son de la misma calidad y el mismo precio, se podría utilizar para comprar, aprovechar esa conciencia ambiental que está cada vez más presente en la sociedad y aprovechar para tratar de ganar algún mercado por ese lado. También se pueden utilizar para comparar distintas alternativas dentro de distintas rotaciones o distintas alternativas dentro de un mismo establecimiento. También se puede utilizar para simular posibles cambios que podría hacer, por ejemplo, qué pasa a medida que lo hago más intensivo. En realidad debería intentar ir en el otro sentido, ¿no? Tratar de hacerlo más verde, pero también podemos simular, bueno, yo quiero tomar esta decisión de hacer más agricultura y ser más intensivo en el uso de insumos. Bueno, ¿cómo me puede afectar esto a algunos indicadores? Por ahí algunos mejoran, por ahí otros empeoran. Ahí en esta filmina que estoy mostrando está todo súper exagerado para que se vea, para pasar de todo verde a todo rojo. No necesariamente tiene que ser así. Y también, ya para ir terminando, y ya me pasé un poco, para hacer otro tipo de análisis, que es lo que hemos hecho en INTA y lo que han hecho otros investigadores en otros lugares, para, por ejemplo, evaluar la emisión de gases de efecto invernadero en Argentina en el tiempo, a partir de datos históricos, para hacer mapas con indicadores puntuales, pero en este caso otra vez también balance de gases de invernadero en dos tiempos distintos. ¿Sí? Se pueden incluir en sistemas de información geográfica para hacer los cálculos directamente a partir de mapas. Hay que conseguir la información, pero se pueden, como son ecuaciones relativamente simples, también se puede hacer, y son otras aplicaciones del modelo. Pero a los efectos de esta presentación, terminaría acá la idea, ¿no? De poder evaluar la gestión ambiental de un establecimiento de una forma objetiva, porque si esto, técnicamente, si no hay ningún error, si esto lo hago yo, o lo hace cualquiera de ustedes, o cualquier otra persona, tendría que dar exactamente lo mismo. Debería estar, si no hay ninguna trampa, si no hay ningún error, debería estar totalmente libre de la mirada o de los preconceptos de las personas. Porque simplemente hay que cargar la información del establecimiento para obtener este tipo de resultados. Y poder evaluar la gestión ambiental del establecimiento y adecuar la gestión ambiental del establecimiento de acuerdo a los resultados de esa evaluación. Y con esto termino. Me pasé un poco del tiempo. Pero bueno, estuviste bien. En el campus está el modelo, hay información, está la presentación también, si fui muy rápido, y pueden consultarme por mail. Pueden descargar de ahí el modelo vacío. Recuerden, lo primero que hay que hacer, que no lo dije, es guardarlo con otro nombre, porque no es un programa que maneje registros distintos o que maneje archivos, sino que está todo ahí, las ecuaciones, está todo en un Excel, que está protegido para que no se puedan modificar los títulos o las ecuaciones, simplemente cargar información. Está protegido para que no se puedan poner letras donde van números, pero que siempre hay errores, porque falta cargar, no sé, la superficie de algo, y entonces cuando divide por 0 y da error. Entonces, nada,
les dejo ahí en el campus mi correo, y descarguen y prueben y me escriben cualquier duda que tengan. Bien. Hay alguien que está preguntando si puede hacer las preguntas al final, hace ahora las preguntas o al final. Yo lo que creo conveniente es que por ahí hagamos 5 minutos de preguntas, si te parece, Fede, porque si los modelos Dale. son tan distintos, por ahí no estaría bueno que sean al final. ¿Estás Bueno. de acuerdo? Sí, sí. No sé, Fabián, qué consulta tenía. Si querés, puedes abrir el micrófono, no hay ningún problema. Buenas tardes a todos. Sí, lo que quería preguntar a Federico es si tiene el Excel, digamos, o la posibilidad, o has desarrollado otras hojas, donde uno pueda meter valores económicos, por ejemplo, precio del gasoil, del trigo, la soja, No. como para tener un balance productivo. No, nada, es una cuenta pendiente, tanto eso, como que decís, como cuestiones sociales. Generación de empleo, características Claro, de eso. Nada, de eso no hemos hecho nada, y lo que se quiera hacer se tiene que hacer como aparte. Gracias. ¿Alguna otra consulta sobre el modelo que explicó Federico? Bueno, si no hay más consultas, entonces dejamos la palabra a Esteban para que nos expliques un poco vos el modelo. Bueno, a ver. Bueno, ¿se ve ahí? Sí. Sí, están grabando, ¿no? Perfecto, Juan. Sí, Hay alguien que está cometí un grabando, error. ¿no? Sí, yo sigo grabando, pero te quise poner como anfitrión y le erré. Y puse a Fabián Eduardo como anfitrión, y ahora ya no lo puedo cambiar. ¿Podrías vos ponerlo a Esteban por las dudas como anfitrión? Yo igual sigo grabando. Bueno, sí, seguí grabando. Sí. Fabián te está hablando a vos, Sí, porque ahí quedaste voy. como anfitrión. Bueno, igual sigue grabando Federico y así funciona bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, perfecto. Yo Bueno, no, interesante. tengo una Sí. consulta, buenas tardes. Tengo una consulta para Fede que le había hecho en el chat. Respecto a los procesos o sea, productivos, dónde los podemos ver, o dónde podemos ver si están bien hechos y realmente suman eh, para la escala, ¿no? Por ejemplo, la carga de la pulverizadora, si está realizada correctamente, con el triple lavado y demás, suma y demás. ¿Dónde está esa escala para decir si para uno está bien hecho, para otro no? O sea, Claro. Bueno, te pongo un ejemplo de ese proceso, porque es el que más usamos y demás. Pero bueno, como sí, todos los demás, ¿no? Si está. tomamos como referencia ese libro, porque sé que hay un libro de buenas prácticas, que no sé quién es, sé que lo he visto, que por ahí como para tomar como referencia eso, o de Está. dónde tomar la Sí, referencia de si el proceso está bien hecho o está medio mal hecho o mal. ¿Me explico? está. Sí, lamentablemente eso es totalmente aparte de la metodología que mostré, y el AgroEcoIndex está como asumiendo que todos esos procesos están bien hechos. Por eso decía hoy que las metodologías son complementarias. Habría que buscar otra forma de evaluar si eso está bien hecho. Es como que esto evalúa las cantidades
asumiendo que está bien hecho. Por ejemplo, asumiendo, qué sé yo, si pones fertilizante que está disperso en todo el potrero y no todo junto en el medio. Está como asumiendo que todas estas cosas están bien hechas. Entonces eso, también, como la otra pregunta que había de lo económico, eso hay que hacerlo aparte. Está bien, correcto, he entendido. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no hay más preguntas, así que voy a empezar con mi presentación. ¿Me escuchan bien y se ve bien? Sí, sí. Bueno, bien, yo voy a ir bien rapidito. La ecuación de erosión eólica es uno de los dos modelos que actualmente están disponibles en el mundo, en los que se puede cargar una rotación completa, una rotación agronómica completa, o casi completa, no sin ninguna falencia, pero es uno de los poquitos, son solamente dos. Los dos los ha usado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y la ecuación de erosión eólica, en la versión que vamos a ver hoy, por más sencilla que sea, se utilizó oficialmente hasta febrero del 2008. Después el Departamento de Agricultura archivó la ecuación de erosión eólica y comenzó a usar un modelo más nuevo, que es el sistema de predicción de la erosión eólica, que funciona únicamente en Estados Unidos en este momento. El objetivo de esta presentación es que ustedes sepan que existe esta herramienta, que como decía Federico, es una herramienta de gestión. Tal vez hoy no tienen tanta importancia, pero el día de mañana, por ejemplo, hay preguntas que tienen que ver con las externalidades de los procesos de erosión. Por ejemplo, pensando un poco en lo que comentaba Federico, uno podría preguntarse qué está viajando asociado a estas partículas que produce la erosión eólica, que son micrométricas, muy pequeñas. ¿Qué está viajando asociado a esas partículas, ¿no? ¿Cómo se refleja la gestión de un establecimiento agropecuario en estas partículas, y a dónde van estas partículas? ¿Qué destino tienen? ¿Cómo afectan los ecosistemas? ¿Cómo afectan la salud humana, por ejemplo, ¿no? Entonces, volviendo al objetivo de la presentación, la idea es que conozcan las generalidades de cómo se usa el modelo, de cómo se carga una rotación, y principalmente cuáles son los conceptos teóricos generales que están detrás de la ecuación de erosión eólica, ¿no? Ahí estamos. Bueno, un poco de historia sobre el desarrollo de la ecuación de erosión eólica. Y yo puse ahí en 1912 a 2008. Aparentemente el primer registro, la primera medición de erosión eólica de la que se tiene registro fue tomada en 1912. En aquel momento Hugh Hammond Bennett, que es el que vemos arriba a la izquierda, trabajaba para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, principalmente en erosión hídrica, y a él se lo considera el padre de la conservación del suelo, porque concientizó al gobierno de Estados Unidos de la importancia de conservar el suelo como recurso sustento de la vida humana. Y la erosión eólica vino a darle una mano grande con ese objetivo, porque alrededor del 1930 ocurren en Estados Unidos una serie de eventos de erosión eólica de gran magnitud y con mucha frecuencia, y eso lo usó Bennett para terminar de concientizar al gobierno de la importancia de cuidar el suelo, ¿no es cierto? Bueno, acá abajo vemos una foto de la tormenta del año pasado acá en Santa Rosa, recordando un poco las anteriores. Y como les decía, el modelo se dejó de usar recién en 2008. En 1950 aproximadamente se publica la ecuación de erosión hídrica, la ecuación universal de pérdida de suelo, que era solamente para erosión hídrica. En 1965, 5 años después del fallecimiento de Bennett, se publica la primera versión de la ecuación de erosión eólica, y después fue recibiendo una serie de mejoras. Se trató de programar en Fortran, en otros lenguajes, pero nunca funcionó bien.
hasta que a mediados de los 90 los técnicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y del Servicio de Conservación del Suelo, que fue creado justamente en 1946, lo pasan a Excel y bueno, logran una versión que ellos utilizan después, hasta 2008, con muy buenos resultados. O ellos consideran que tuvieron muy buenos resultados en Estados Unidos para controlar la erosión usando la WEC, la ecuación de erosión eólica, siempre en un contexto de un marco regulatorio y en un contexto de incentivos, ¿no es cierto? Lo que el productor, si se asociaba al manejo controlado por la ecuación de erosión eólica, a ver si pasa. Bien. La ecuación de erosión eólica es un modelo de tipo basado en índices. Algunos son multiplicativos, otros no. En esta ecuación, la erosión potencial media anual es función de estos 5 factores: el factor climático, que depende de la precipitación, el viento y la temperatura. Después, ahora los vamos a ver un poquito más en detalle. El factor I, que es un índice de erodibilidad del suelo, que depende de la textura y de un concepto que es importante que se llama fracción erosionable, también lo vamos a ver ahora. Un índice de rugosidad del suelo, que depende básicamente del tipo de labranza. Un índice de longitud, que tiene que ver con el tamaño, la forma y la orientación del predio, y cómo el viento recorre mayor o menor distancia según la forma del predio. Y el índice de cobertura vegetal, que depende de la cantidad y tipo de cobertura vegetal. Bueno, con respecto al factor climático, este índice es una medida de la capacidad del clima de provocar erosión en una localidad determinada. Como se ve en esta formulita que está acá, que es la fórmula original, presentada en 1965, está dado por la relación entre la velocidad del viento, la velocidad anual del viento, media anual, y el índice de evapotranspiración de Thorndike, o precipitación o evaporación de Thorndike, o de efectividad de precipitaciones, también se lo puede encontrar. Y esto es una medida de la relación entre la humedad contenida en la superficie del suelo y la velocidad del viento. Obviamente, a medida que aumenta la velocidad del viento, aumenta el riesgo de erosión, y a medida que el balance hídrico, digamos, se hace más negativo, el suelo tiende a estar más seco, y por supuesto eso también aumenta el riesgo de erosión. Este índice, asociado a un prorrateo de la velocidad del viento a lo largo del año, le permite al modelo tener una estimación de lo que se llama la erosividad del clima. Bueno, el factor I es el factor de erodibilidad del suelo. Es en realidad la erodibilidad potencial del suelo, o sea, la erosión potencial máxima empírica, la erosión que ocurriría en un suelo totalmente desnudo, seco y totalmente desagregado, en una distancia suficiente, ¿no es cierto? Eso se determinó en túneles de viento y en estudios de campo. Y también se determinó que es directamente proporcional a la que se llama la fracción erosionable, que es un concepto muy importante dentro de la ecuación de erosión eólica. La fracción erosionable es la proporción de agregados menores a 0,84 milímetros contenidos en la superficie del suelo, que son los más transportables por el viento, ¿no? La fracción erosionable se determina mediante el uso de un tamiz rotativo, que es este que vemos acá en la imagen. Hay un tamiz rotativo en la Facultad de Agronomía. Se pone la muestra del suelo y bueno, el tamiz va girando y va vibrando, y la muestra va pasando por los distintos tamaños de malla y va cayendo en estos contenedores. Entonces se van separando por fracción. También se determinó que tiene que ver directamente con la textura, así que en la nueva versión de la ecuación de erosión eólica nosotros le agregamos algunas fórmulas para que se pueda cargar directamente la textura y así calcular la erosión en la fracción erosionable. Bueno, el factor K o de rugosidad del suelo. Este factor o índice es una medida del efecto que tiene la rugosidad en el control de la erosión, del valor de erosión. Está principalmente determinado por el tipo de labranza o de maquinaria que pasa por la superficie del suelo.
En realidad, en lo que nosotros hemos visto en el campo es que depende mucho de las condiciones del suelo en el momento de la labranza, ¿no? Si el suelo tiene un buen contenido de humedad, suficiente materia orgánica, la labranza suele dejar mucha más rugosidad que si en el mismo suelo se hace el laboreo con poca humedad. Eso en términos generales es una observación de campo, ¿no es cierto? Y bueno, acá puse algunos ejemplos. En este caso, en el caso B, se ve que la rugosidad es alta, se ven los agregados grandes en la superficie del suelo, los terrones, que dejan una gran rugosidad y las partículas por acá no se pueden mover fácilmente. En el caso D es un caso de muy baja rugosidad, del suelo altamente expuesto a la erosión, y en los casos B y C serían rugosidades intermedias, digamos. Bueno, el factor L representa la distancia que recorre el viento sobre el suelo desnudo. Les decía que esto tiene que ver con el tamaño y con la orientación del predio respecto del viento. En términos generales, cuanto mayor distancia recorre el viento sobre el lote desnudo, obviamente el riesgo de erosión es mayor. Bueno, el modelo tiene un análisis de intensidad y frecuencia por dirección que le permite hacer un cálculo de este índice, como se ve acá en este esquema, ¿no es cierto? Si la dirección si el viento viene de la dirección A, recorre sobre el lote desnudo mucha menor distancia que si el viento viene de la dirección B o de la dirección C. Entonces el modelo puede calcular esto automáticamente y también usa estos datos de preponderancia de viento por dirección para evaluar la influencia de la orientación de la cobertura y de la rugosidad en el caso de que hayan, por ejemplo, surcos. Bueno, por último, y tal vez el más importante, porque es el que más se modifica en la ecuación de erosión eólica, el que más podemos tocar, digamos, es el factor B, que depende de la cantidad, el tipo y la orientación de la vegetación en la superficie. Un aspecto interesante de esto, importante, es que la cobertura vegetal sea verde o seca en la ecuación de erosión eólica. Se expresa en kilos por hectárea, pero de un equivalente de residuo de grano fino. Y esto es porque no todos los residuos tienen la misma capacidad de proteger el suelo de la acción del viento, ¿no es cierto? No es lo mismo un residuo fino que un residuo duro de mayor densidad. No es lo mismo una planta verde con hojas chicas que con hojas grandes, no tienen el mismo efecto. Por más que sea la misma cobertura, la misma cantidad. Entonces, para poder relacionar esos efectos y operarlos matemáticamente, se tuvo que estandarizar todo a un parámetro que se llama equivalente de grano fino, o SGE en inglés. Bueno, bien. Vamos a ver directamente el modelo. Bueno, creo que lo ven ahí en pantalla, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Estas rotaciones las tomé de la tesis de Héctor Lorda. Me pareció muy interesante traer rotaciones cargadas por él, que es agrónomo y que en su momento utilizó su tesis para calcular la incidencia económica de la erosión eólica en términos de reposición de nutrientes solamente, bajo distintas estrategias de manejo, distintos escenarios económicos. Así que yo tomé esta rotación de la tesis de él, después la vamos a ver un poco más en detalle. Este modelo consiste en un libro de Excel que está compuesto por distintas hojas que tienen distinta información, y las hojas están interconectadas, ¿no es cierto? Nosotros vamos cargando. Sí. Solamente veo la presentación inicial. ¿Me escuchás, Juan? A ver. Solamente veo Sí, esa duda tenía. Está bien, ahora tenía esa duda, ahí lo cambio. ¿Ahora sí? Ahora sí, Juan, gracias. Perfecto, Juan. Bueno. Bueno,
Este libro de Excel, como les decía, es una serie de hojas interconectadas que tienen distinta información. Nosotros vamos cargando en las celdas amarillas, el resto con el AgroProIndex están protegidas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, como les decía, se puede cargar solamente en las celdas amarillas, el resto están protegidas y no se pueden modificar. Estas celdas de acá son únicamente para información general. Donde dice estación meteorológica, seleccionamos, tenemos una lista desplegable donde podemos seleccionar distintas localidades del centro del país. Seleccionamos la más cercana al lugar donde estemos haciendo la simulación. También lo podemos ver después acá en la página que dice clima, ¿no es cierto? Donde acá están, a ver, no me deja moverme por la... Ahí está. Bueno, acá está la información de las distintas localidades. Se puede ver algunos parámetros que tienen que ver con la dirección del viento, la preponderancia del viento y demás para cada una de las localidades. También tenemos estos mapas donde podemos ver las localidades. Así que con todas esas herramientas podemos empezar a describir el clima. Primero, seleccionando la estación meteorológica. Después, acá se ingresa el ancho del lote, luego la orientación del lote, también son todas listas desplegables, ¿no es cierto? Esto tiene importancia solamente si el lote es rectangular. Un factor muy importante, el factor de erodibilidad del suelo, que también se determina con una lista desplegable, pero para calcularlo, como les comentaba, hay que saber la fracción erosionable. La fracción erosionable es el porcentaje de agregados menores a 0,84 milímetros de diámetro presentes en la superficie del suelo. Se determina con tamiz rotativo, como les había dicho, pero nosotros agregamos esta fórmula acá, que permite, ingresando el porcentaje de arena, arcilla y materia orgánica, determinar la fracción erosionable. En este caso, por ejemplo, dio 51, entonces venimos a esta tabla de acá. Y bueno, 51 está en menor o igual a 64, entonces corresponde 193 toneladas por hectárea y por año como valor de factor I. Hay otros valores para suelos bajo riegos. Acá hay una guía orientativa de la clase textural predominante de la superficie de cada uno de los suelos. Pero bueno, una vez determinando con la textura el valor de I, venimos a la página de ingreso de datos y lo seleccionamos de la lista desplegable. Podemos también modificar la dirección de las labranzas, la relación largo-ancho del lote, y otro factor muy importante, el factor climático. Para saber qué factor climático nos corresponde, podemos utilizar estos mapas, donde se ven todas las localidades y hay una serie de isolíneas. Estos mapas son útiles para cuando las localidades no están en la lista que les había mostrado antes, ¿no es cierto? Hay un mapa de factor climático bajo, calculado con velocidades de viento altas y precipitaciones mínimas, y un mapa de factor climático alto, calculado con... perdón, al revés lo dije. El alto está calculado con velocidades de viento altas y precipitaciones mínimas, y el mapa del factor climático bajo al revés, y esto nos permite tener una idea de la variabilidad climática que hay en cada una de las localidades, ¿no es cierto? Eso es algo que el modelo antes no lo tenía, y si bien yo no recomiendo usar los altos o los bajos para hacer simulaciones, porque es muy sensible el modelo, y tiende a dar valores muy bajos o muy altos, siempre recomiendo usar el factor climático normal. Bueno, nos permite ver cuán grande puede ser la variabilidad climática en una determinada localidad, que por supuesto no para todas las localidades es igual, ¿no es cierto? El factor climático también lo podemos ver acá en esta lista. Tenemos las columnas de factor climático normal, bajo y alto para cada una de las localidades. Y bueno, una vez que determinamos el factor climático normal para la localidad, volvemos a la hoja de ingreso de datos, la localidad más cercana, y lo cargamos acá. Bueno, esta zona es para lotes bajo riego, generalmente no se utiliza mucho, pero la metodología es muy similar.
Y una vez que cargamos todo esto, estos datos principales, ya estamos en condiciones de empezar a simular una rotación. Como les dije, esta rotación la cargó Héctor Lorda para la zona de Guatraché. Y bueno, acá vemos que él comenzó, acá se pone la fecha, ¿no es cierto?, de la operación. Luego se ingresa el cultivo que uno quiere cargar. Y luego uno ingresa una determinada operación. En estas columnas de acá uno puede ir viendo los resultados que va dando el modelo, y eso permite ir haciendo un seguimiento, por ejemplo, de los crecimientos de biomasa, la cobertura del suelo. Tengan en cuenta que son equivalentes de grano fino, o sea que no son valores en kilos por hectárea, pero no son valores reales. Entonces hay que tratar de orientarse utilizando la cobertura y demás. La idea de hacer una rotación es simular lo que pasa en la superficie del suelo con el mayor grado de detalle posible. Y bueno, hay que manejarse con los elementos que uno tiene. Si no hay un cultivo, se usa uno parecido. Si no hay una operación, se utiliza una parecida. Acá en la página que dice operaciones, tenemos todas las operaciones con los porcentajes de residuos remanentes y distintas cuestiones de rugosidad que carga el modelo para tener a modo orientativo, para saber qué es lo que uno está cargando en el modelo y saber si esto se condice con la realidad o no. En la página de residuos tenemos una lista con residuos frágiles y no frágiles. Los frágiles son los que se descomponen rápidamente y los no frágiles no. Después acá hay otra página que es de cobertura, donde nos da los porcentajes de cobertura y de residuos en kilos por hectárea para distintos cultivos. Es todo para tener a modo orientativo, para saber qué es lo que uno está utilizando para hacer la simulación. Bueno, como les decía, necesitamos cargar cultivos y operaciones. Hay algunos cultivos que no son compatibles con ciertas operaciones, entonces si uno carga un valor acá y otro acá, el modelo da error. El Excel es bastante limitado en la cantidad de combinaciones que se pueden hacer, entonces por eso da este tipo de mensajes de error, y por eso a veces es un poco difícil de usar este modelo para armar una rotación. Lleva bastante tiempo agarrarle la mano, digamos. Los cultivos que tienen asociado un número se utilizan solamente para simular periodos de crecimiento. Por ejemplo, en este caso una avena de 15 días de crecimiento, 30 días, 45 días, 60 días y así sucesivamente. En esta columna uno puede poner el valor de residuos yacentes, es decir, la cantidad que uno estima de residuos que están tendidos en el suelo en ese momento de la rotación. Bueno, acá vemos, por ejemplo, que él simuló un crecimiento hasta los 75 días, después lo mantuvo así, y después en diciembre aplica una operación de cosecha, para lo cual hay que utilizar una operación sin el número, porque si ponemos una operación con el número nos da error. Esta operación de cosecha, él la ajustó, le quitó un 10%, acá se puede ajustar, el valor de rendimiento se puede aumentar o disminuir. Lo redujo a 1,9 toneladas por hectárea. Y bueno, vemos cómo eso va generando, cómo el modelo va generando automáticamente distintos valores de cobertura, de residuos, que uno puede ir mirando para guiarse e ir armando la rotación y que más o menos todo tenga sentido, ¿cierto? Bueno, él al otro día ya aplica una descomposición estival de residuos que va a reducir la cantidad de residuos. Después, al mes siguiente, aplica sobre el mismo cultivo, los residuos de ese cultivo, un arado de rastra. Estima que hay un 80% de residuos yacentes. Bueno, acá vemos cómo el modelo va automáticamente reduciendo los valores de cobertura y cantidad de residuos, ¿cierto?
Y bueno, finalmente, después de dos rastras, aplico una sembradora, y nuevamente simula un crecimiento de otra avena, 15 días, 30 días de crecimiento, 45 días de crecimiento, 60, 75, y acá vemos que baja el crecimiento de 75 días a 45 días. Esto lo hicimos como a modo de simulación de lo que sería un pastoreo, porque no había forma de simular un pastoreo con este modelo, entonces decidimos hacerlo de esta manera, bajar el porcentaje de cobertura, reduciendo el crecimiento, ¿no es cierto? Acá vemos cómo él lo fue bajando, y bueno, acá la dejó crecer de vuelta, 45, 60, y así lo fue manejando los distintos ciclos de pastoreo, ¿no es cierto? Acá hizo lo mismo en todo este periodo, después vuelve a cosechar, vuelve a pasar las rastras y vuelve a hacer el mismo ciclo, ¿no es cierto? Bueno, acá ya pasa un trigo, ¿no es cierto? Después de las rastras, siembra un trigo, ¿tá? Se pone el cultivo sin el número, y acá se aplica la operación, después con el número se simula el crecimiento, y después con el nombre del cultivo sin número se aplica la cosecha, y eso le da al modelo un valor de residuos. Lo interesante de esto es que uno puede, por ejemplo, acá en la hoja cálculos, uno puede ir viendo para cada periodo que uno ingresa, comienzo y final de cada periodo, una serie de variables. Esto tiene que ver con cuestiones del modelo, con la rugosidad, bueno, la altura de desplazamiento de surcos, cuestiones que tienen que ver con la desviación del viento según la dirección predominante, el cálculo del factor de longitud, el factor de vegetación, la erosión estimada, el porcentaje de energía erosiva del viento para ese periodo. Lo interesante es ver este valor de acá, que son las pérdidas en toneladas por hectárea de suelo que va calculando el modelo para cada uno de los periodos. Entonces uno puede venir a esta tabla e identificar los periodos de mayor riesgo de erosión, como por ejemplo este, que corresponde a un periodo de barbecho, y después hay otros periodos donde también aumenta un poco el valor de erosión, y son como estos, por ejemplo, que son los periodos de pastoreo seguramente. Yo tengo un problema que no estoy usando el Excel en este momento, y el modelo está en Excel, así que tuve un problema con estos gráficos, no lo pude solucionar. Pero acá ustedes deberían ver, si lo abren en Excel, van a ver en color rojo cómo va variando la erosión en toneladas por hectárea del suelo a lo largo de la rotación. Entonces acá también pueden identificar picos, y si ven que hay un pico de erosión muy pronunciado, pueden volver a la hoja cálculos, buscar la fecha, ¿no es cierto? La fecha donde ocurre ese pico, y pueden ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con la cobertura, qué es lo que está pasando con todos los parámetros, y pueden venir a la hoja de ingreso de datos y modificar, utilizar otra operación, utilizar otra estrategia de manejo para intentar reducir el valor de erosión bueno, al máximo posible, diría yo. Generalmente se habla de un valor de erosión tolerable de unas 8 toneladas por hectárea y por año. Es un valor promedio bastante teórico, determinado en base a bibliografía. Creemos que para este tipo de suelos es un valor aceptable. Cambia, por supuesto, según las limitaciones que tiene el suelo. Cuanto más limitado sea, menor es el valor de erosión que uno quisiera tener. Bueno, como les decía, viendo los gráficos uno puede identificar periodos de mayor erosión y volver a la hoja de ingreso de datos para modificar. Eso es lo interesante de este modelo. A ver, voy a intentar cerrar este y abrir. Voy a compartir el otro. Ahí está, compartiendo pantalla. Bueno, esta rotación la hizo Juan Cruz Colazo, simulando una pastura de digitaria.
Para Villa Mercedes, el ancho del lote 250 metros, orientación norte-sur. La erodibilidad del suelo, 85, un valor relativamente bajo. Dirección de la labranza norte-sur, relación largo-ancho 2, o sea que el lote es un poco rectangular. Un factor climático relativamente bajo. Y bueno, en este caso, él comenzó la rotación con unas malezas de 45 días de crecimiento. La dejó crecer 15 días más, después generó una cosecha para generar un valor de residuo, y sobre ese residuo, a mucho tiempo después, lo deja como un barbecho, y después, mucho tiempo después, pasa un arado rastra, y después siembra avena. Seguramente él eligió avena porque digitaria no está en el modelo. Simula el crecimiento, el periodo de crecimiento, y después cosecha, baja el 70% y genera un valor de residuo de 1.291 kilos por hectárea, y aplica al otro día una operación de pastoreo. Esta operación de pastoreo se usa únicamente para pastoreo de rastrojo, por ejemplo, para bajar el valor de residuo anterior un determinado porcentaje, ¿no es cierto? Hay 25, 45 y demás, hay otros valores. Bueno, después vuelve a simular un periodo de crecimiento y finaliza la rotación. No hay una sola forma de hacer una simulación, se puede hacer de varias maneras. Lo importante es simular las condiciones de la superficie del suelo a lo largo de la rotación que uno quiera simular, ¿no es cierto? No hay una sola forma de cargar los datos, ni una sola forma de utilizar rotaciones, operaciones, digo. Se puede hacer de distintas maneras. Bueno, nuevamente el gráfico no... A ver. No, el gráfico tampoco funciona. Acá ustedes deberían ver cómo va cambiando a lo largo del año, y como les dije antes, se identifica el periodo de mayor erosión y se trabaja con el modelo para intentar reducir el valor de erosión al mínimo durante ese periodo. Bueno, este fue el trabajo que hizo Héctor Lorda en su tesis, que se la recomiendo porque también menciona algunos aspectos de la ecuación de erosión eólica, algunas vicisitudes, algunas recomendaciones para utilizarlo. Y hay datos interesantes. Él encuentra que la erosión eólica puede influir hasta un 40% en el margen bruto, según las condiciones climáticas y de mercado. Pero bueno, todo ese trabajo lo hizo utilizando esta ecuación de erosión eólica, que si bien es muy sencilla y tiene falencias, se usó hasta el 2008 y todavía se sigue usando en todo el mundo en esta misma versión. Es un modelo relativamente robusto, fácil de usar, y que permite tener un valor bastante cercano a lo que se ha comprobado que ocurre en el campo. Así que bueno, yo les dejé en el Moodle también estos ejemplos cargados, los ejemplos que están en la... Bueno, me quedo sin batería. Los ejemplos que están en la guía de actividades están resueltos, así que cualquier cosa me pueden consultar. Voy a cerrar ya porque me voy a quedar sin batería. Perfecto, Juan. ¿Me escuchan todos ahí? Sí, se escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Si tienen alguna consultita, abran el micrófono y las realizamos. Después va a estar Diego Riestra de la Facultad de Agronomía para explicar un poquito la metodología de cómo crearse el usuario en el Moodle. Así que, bueno, estamos abiertos a preguntas si hay alguna pregunta para Federico y para Juan. Una pregunta para los dos. En el caso de realizar un cultivo de maní o de pasturas, imaginando un campo que tiene los índices estabilizados y en buenas condiciones. Si haríamos un cultivo de maní, la pregunta sería, si haríamos maní, posteriormente, ¿qué manejo o cuántos años de pastura deberíamos hacer en base a las experiencias que hayan tenido de haber hecho alguna modelización? Y si haríamos pasturas, ¿cuántos cultivos de maní podríamos hacer con un cultivo de extracción? O puede ser otro si no fuese el caso de la zona donde se trabajaría. Digo, si han hecho algunos análisis de estos dos cultivos.
Si No, no querés sé, voy yo, Federico, porque yo en mi caso no, nosotros no tampoco. No hemos hecho este tipo de análisis. Igual yo no creo tampoco, capaz que lo que mostró Esteban sí esté más cercano, pero lo del agrocoindex es algo mucho más grueso y abarcativo que lo que estás planteando, que me parece que tendría que ser algo para preguntar a expertos en manejo de suelos, por ejemplo, y que hayan hecho algunos estudios, no a partir de estos indicadores, sino a partir de mediciones, me parece a mí, ¿no? Pero yo ya te aseguro que no hemos hecho eso. No, yo también estoy casi seguro de que no existen datos digamos, a ese nivel de precisión, de cuánto tiempo hace falta mantener una pastura, por ejemplo, para recuperar ciertas propiedades del suelo que se pueden haber perdido por el cultivo de maní, que creo que la pregunta venía más o menos por ese lado. En INTA Mercedes, Juan Cruz Colazo está trabajando con erosión en distintos cultivos y distintas estrategias de manejo y están midiendo, así que probablemente ellos tengan algún dato un poco más cercano. Gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, pasaríamos a Diego. No sé, Diego, si estás ahí presente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Diego? Buenas tardes. Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Si no hay otra consulta, antes que empiece Diego, quería agradecerle a Federico y a Juan por sus aportes, al equipo también que lo integran Antonelli Turre, Laura de Oro y Fernando Besilla, que el módulo 3 se dictó en 2 partes, esta es la segunda parte, así que agradecerles, chicos, a ustedes por participar en este ciclo de capacitación que se hizo del Consejo Asesor de Suelo, y bueno, vienen medio en representación del CONICET, del INTA y de la Universidad Nacional de La Pampa. Así que quería agradecerles, chicos, por su aporte, y bueno, esto va a quedar cargado también, los que no estuvieron presentes hoy, va a quedar cargado en la metodología de Moodle que va a explicar Diego, de cómo volver a tomarlos a las capacitaciones, y van a estar más o menos hasta fines de enero. El 31 de enero van a estar ahí cargadas, que después se va a hacer una tipo clase de consulta y una evaluación con la cual vamos a tener de ahí todos los que tomaron el curso. Así que bueno, Diego, yo te dejo a vos 5 minutitos para que explique lo que es la metodología de Moodle. Dale. ¿Me permitís, a ver si puedo compartir? A ver si alguno lo puede poner de hospedador a Diego. No, pero ahí ya estoy pudiendo compartir, me parece. Ah. Espérate un cachito. Vamos a entrar en la página de la facultad. Bien. Ahora sí. Bueno, no sé si ahí se alcanza a ver pantalla. Yo lo veo perfecto, digo. No sé si alguien no lo ve. Por lo que me habían comentado, hoy había recibido yo algunas consultas de gente que se había podido matricular, o sea, hacer un usuario y contraseña en el Moodle, pero no podían llegar a ver los materiales, ya sea de este módulo o del módulo 2, de introducción a los sistemas de producción extensivos. Vamos a tratar de arrancar de cero, para quienes por ahí todavía no pudieron hacer el usuario y la contraseña para ingresar al Moodle. Lo que tenemos que hacer es ingresar a la página de la facultad, agro.ulpam.edu.ar, y después, bueno, vamos a un icono
que se encuentra arriba a la derecha, en el ángulo superior derecho de la pantalla, ¿sí? Ingresamos ahí y vamos a seleccionar, no sé si se ve bien, se ve bien, ¿no es cierto? Sí, sí, Diego. Bien. Ahí tenemos dos plataformas de Moodle, estamos migrando toda la información que tenemos a una plataforma más nueva, más actualizada, por eso ustedes van a entrar en nuevo Moodle 2021, ¿sí? Cliquean ahí, y una vez que cliquean ahí, se van un poquito para, van para arriba. Bueno, en este caso, yo ya inicié, digamos, yo ya inicié sesión, supongamos que yo no tengo una cuenta, entonces voy a acceder. Cuando voy a acceder, yo ya tengo los datos de mi cuenta, pero ustedes que no lo tienen, van abajo del todo, a donde dice registrarse como usuario, ¿sí? Crear nueva cuenta, y ahí les van a pedir un nombre de usuario, que en el caso mío yo ya lo tengo, ¿sí? Una contraseña, dirección de correo electrónico y algunos datitos más que le van a pedir. Van a crear cuenta y automáticamente les va a llegar a la dirección de correo que ustedes completaron acá en este campo, les va a llegar un link, un vínculo para, digamos, confirmar para validar su correo electrónico. Una vez que pudieron hacer todo eso, ya van a tener el usuario de Moodle creado, ¿sí? Y entonces van a poder ingresar, ¿no es cierto? Entonces van a volver a la página de la facultad, van a ingresar al logo de Moodle como habíamos entrado hoy, acceder, ¿sí? No sé si se va entendiendo hasta ahí. Sí, Diego. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, acá ya como yo tengo los datos, vamos a acceder nuevamente, y yo acá ya estoy adentro de lo que es la plataforma. Una vez dentro de la plataforma, ustedes lo que van a tener que hacer es ingresar en la pestaña Capacitaciones, ingresan, y van a Ciclo de Capacitaciones para Profesionales, Ley 2139. Y ahí tienen todos los módulos, ¿sí? Está el módulo 1, 2, 3, que es el que ustedes están haciendo ahora. El módulo 4, el módulo 5, que es el que van a iniciar más adelante, digamos, en el mes de diciembre. Y supongamos que queremos entrar en el módulo 3, que es el que están haciendo ustedes ahora. Van a módulo 3, matricularme, y una vez que cliqueo en matricularme, ahí entramos ya en el aula de este curso, de esta capacitación. Y acá vamos a poder acceder a las distintas presentaciones, si es que hay alguna grabación, si hay algún PowerPoint, ustedes van a poder acceder a toda la información que tienen, por ejemplo, la grabación de la clase del 24 de noviembre, que los docentes han ido cargando en la medida que se han ido dando. Y tienen algunos PowerPoint, algunos links, bueno, que es lo que ustedes van a ir viendo en la medida que ustedes puedan ir ingresando, y que el tiempo se los permita, y van a ir preparándose, digamos, como para poder estar en las clases de consulta y poder rendir después el examen. No sé si quedó alguna duda, si fui muy rápido, si quieren que volvamos a explicarlo, lo explicamos, no hay ningún inconveniente. Ustedes ya van a tener después, fíjense acá, el link de evaluación, en el cual ustedes van a hacer la evaluación de este módulo, del módulo 3, que bueno, obviamente todavía no está habilitado. Así que no sé si hay alguna consulta, si alguien pudo seguir estos pasos. Yo ahora recién le pasé a Natalia estas mismas instrucciones que yo le fui pasando, se las pasé a Natalia y ahora se las paso también a Walter para que para que se las comparta a ustedes también. Cualquier cosa, yo quedo a disposición de quienes tengan alguna consulta. Ya me han estado llamando hoy, la semana pasada también, así que bueno, no hay ningún problema en consultar. La idea es que todos puedan matricularse y poder acceder al material que han ido cargando los docentes.
No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tuvo alguna dificultad? Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha. No, muy claro, Diego, la descripción, así que ahí yo dejo a disposición el mail del Consejo Asesor de Suelo de La Pampa, @gmail.com. Cualquier consultita nos envían ahí al mail y nosotros en breve lo vamos a tratar de responder y asistir cualquier consulta que tenga. Ahí Diego también, Natalia me compartió el instructivo para hacerse usuario, así que yo a todos les voy a hacer nuevamente llegar ese instructivo, si pueden registrarse en la plataforma Moodle. Si no hay ninguna... Cualquier cosa les pasás mi correo, mi número de teléfono, no hay ningún inconveniente. El tema es que no sea este un impedimento para que puedan acceder al material. Exactamente, exactamente. Y con respecto, vieron que siempre enviamos un link de inscripción por una planilla de Google, se pueden inscribir en cualquier momento, eso nos queda un registro a nosotros, al consejo, y después lo que vamos a verificar nosotros con la evaluación de cada capacitación, si hicieron o no realmente esa capacitación. Así que registrarse se pueden registrar en cualquier momento, sí tiene que ser antes de la evaluación. Y bueno, queda por dictarse el módulo 4 que inicia el 15 del 12, que es el grupo de Diego, Martín Díaz Orita, Eugenia Galiase, y me falta un técnico más, Diego, que Andrés está... Grasa. Exactamente, Andrés Grasa. Así que ese solamente va a ser por Moodle, ese se va a cargar el 15, ya va a estar disponible, y 2 días antes o 48 horas antes vamos a estar mandando el flyer, dando la difusión de que está activo para que ya lo vayan realizando. Y tienen tiempo hasta el 15 del 2 del 22, hasta el 15 de febrero del año que viene para llevarlo a cabo. Y ahí después se va a compartir cuándo se va a hacer una clase de consulta y la fecha de evaluación. A todos se les va a compartir lo mismo, cuándo se va a hacer una fechita de clase de consulta y después se va a poner el día de evaluación donde mediante la plataforma se va a estar mandando un link para llevar adelante la misma. Así que bueno, si nadie tiene ninguna otra consulta, estamos cerrando acá. Natalia se tuvo que retirar un ratito antes. Y bueno, agradecerle a cada uno de los presentes y también a los expositores por el trabajo y por la buena predisposición que han tenido para este módulo 3 que llevamos adelante dentro del ciclo de capacitación. Bueno, estamos gracias. en contacto en breve y ya saben, cualquier cosita al mail, estamos o a la dirección o a la facultad, el Consejo Asesor de Suelo lo integran varias instituciones del medio, así que todos estamos para responder consultas. Así que bueno, los dejamos y que tengan una linda finalización de jornada. Chao, gracias. Bueno, listo. Gracias. Hasta luego. Chao, chicos. Gracias, hasta luego.